Bien, amigos, estamos en Salud y Previsión con Horacio Montenegro y nuestro invitado de hoy, Carlos, tiene a Carlos Félix Tocayo, epidemiólogo y salubrista. Ya el doctor Félix ha estado varias veces con nosotros. Quisiera, antes de introducirlo a él, pero pidiéndole que nos rechace o nos confirme un comentario que quisiéramos hacer. En esta semana se hicieron dos boletines del ministerio. Uno, de que definitivamente algunos suplidores no habían cumplido con las vacunas. Y segundo, de que ¿cómo se llama? La vacuna, además de que puede llegar tarde, no llegó a tiempo, ¿verdad? Y ese no llegar a tiempo implica que a lo mejor alguien se lo compró a un precio mayor y lo derivaron para otro sitio. El que solamente el Estado, que es el otro tema, es el único importador, se trata de lo siguiente. Los medicamentos tienen que pasar por un proceso de registro y aprobación por el Departamento de Drogas y Farmacias. Ese proceso conlleva a muchísima información y sobre todo en biológicos que toma tiempo. Cuando hay una pandemia, entonces lo que hace el gobierno es que se pone de acuerdo con los fabricantes y permite por la emergencia, tomando como referencia lo que hay en otros países o los resultados, de que algunas vacunas se puedan permitir a comenzar a usar. Pero eso es muy delicado. Es decir, que esas dos cosas, el gobierno parece que se han retardado porque han tenido algún otro tipo de oferta, y el por qué tiene que ser el Estado, porque también hay personas que cogen por ahí, traen un medicamento, una agua, y le dicen a una gente te voy a vacunar, y los engañan. Dejamos a Horacio y a Carlos Félix hablar de vacunas y medidas sanitarias en el país, si están correctas o si podía ser algo más. Doctor, gracias por venir de nuevo. Bien, gracias a ustedes y buenos días. Sí, con relación a la preocupación que hace el doctor Jacín, hay una explicación original y una ratificación que él dice. Lo primero es las dificultades que han tenido en principio suplir las vacunas que se han ido comprando a nivel internacional. Ha sido el hecho siguiente, como dice el doctor, las vacunas, para poder completarse como producto final, tienen que pasar toda la etapa de investigación, en todos los periodos. Etapa 1 a nivel animal, etapa 1 en persona, 2 y 3. Y luego la etapa 3, entonces va el periodo de confirmación de lo que son los efectos, las eficacias y la seguridad, que eso dura alrededor entre 1 año y 2 y a veces 3. En el caso de la pandemia, dado el hecho que no se ha producido un control de esta pandemia, lo que ha producido es un aumento de manera más exorbitante a nivel mundial, pues los países, en función de los resultados de las investigaciones de los diferentes proyectos para convertirse en vacuna, han declarado emergencia nacional en función de las características de cada país, y en base a la información de las multinacionales, las farmacéuticas que la producen, y la comprobación de esos países específicos de la comprobación de los datos que están dando resultados, independientemente ya no haya culminado, entonces deciden una emergencia sanitaria y entonces el país procede a solicitar la compra de determinada cantidad. Eso implica también que no se haya registrado todavía la vacuna, porque todavía no ha concluido. Pero ¿qué sucede? Al haber un problema de pandemia y al haber limitaciones de vacuna y haber un descontrol y una incapacidad para resolver esta pandemia, pues en este caso las multinacionales que responden a su producción en determinado territorio y que tienen capitales de determinado tipo de países, esos países han recurrido a leyes internas nacionales que están vinculados a un problema de seguridad nacional, le llaman ellos, principalmente a partir de lo que fue
una ley que data de la Segunda Guerra Mundial, donde cada país, en función de su interés nacional, adopta una política. En el caso de la farmacéutica Pfizer, Biotech, que es uno de los que produce la vacuna Pfizer, que tiene intereses vinculados a Estados Unidos, y también Moderna, que tiene también intereses norteamericanos, y la AstraZeneca, intereses europeos, los Estados Unidos aportaron una parte económica, adelantaron una parte económica a Pfizer, Biotech, y Europa adelantó alrededor de 2.700 millones de euros a AstraZeneca. Cuando vieron el problema de la producción, que tiene una limitante a nivel mundial, porque eso es otro de las dificultades que hay en términos de producción, pues los Estados Unidos lo que hicieron fue que compraron cantidades de dosis por encima de la cantidad de población que tiene los Estados Unidos. Estados Unidos tiene alrededor de 300 y pico de millones de personas. En función del esquema de Pfizer, debería tener disponible alrededor de unos 800 millones de dosis, porque se aplican en dos momentos. Entonces Estados Unidos lo que hizo fue que compró más de 1.000 millones de dosis a Pfizer. Entonces Pfizer no tiene capacidad para producir 1.000 millones de dosis. También se comprometió con Europa a una cantidad de dosis que tampoco lo cumplió. Y AstraZeneca hizo lo mismo. AstraZeneca tampoco fue capaz de cumplir con la compra que le hizo Europa, y eso generó incluso un conflicto comercial interno entre ellos, de demanda. Europa demandó a AstraZeneca y también cuestionó a Pfizer por el incumplimiento de contrato, porque incluso parte del problema implícito de esta compañía es que en los contratos que ellos elaboraron tiene parte intrínseca que le permite cierta inmunidad con relación a la responsabilidad que genera la aplicación de la vacuna por los efectos secundarios, porque la vacuna es un proyecto todavía que está, y eso implica elementos de responsabilidad social, comercial, y como eso todavía no está concluido, ellos se protegen a nivel de contrato. Los países incluso no dan información con relación a las características de los contratos, todo lo que está involucrado en esta investigación. Pues eso generó un conflicto, a tal punto que los compromisos que se estableció vía Pfizer y AstraZeneca en muchas partes del mundo, en el caso de Latinoamérica, con México generó un problema, porque hubo un retraso, debió de llegar en el mes de diciembre y enero, y tuvo un retraso, hubo un problema también de preocupación de parte de México, también se hizo en Europa de parte de preocupación. Ellos informaron que ante la poca limitante de producción de vacunas se iban a retardar 1 o 2 semanas y que ahí iban otra vez a reiniciar los envíos. Eso también produjo también con Chile, se produjo también con Brasil y con Argentina, lo que generó entonces que esos países miraran hacia otros países que estaban también en estado 3 de investigación de la vacuna. Entonces, eso es lo que explica el por qué hay problemas con suministro, pero aún también el otro problema es que la vacuna no se están distribuyendo a través del sector privado ni intermediario, porque son proyectos de investigación, no son conclusiones, no están registradas y no se le puede vender al sector privado, tiene que vendérsele al sector público, y por eso es que se negocia de gobierno a gobierno o de gobierno a farmacéutica. No se comercia de farmacéutica a intermediario, que existe mucho, porque si eso se produjera, entonces como no hay conclusión en la investigación, puede generar una serie de problemas de enfermedades, consecuencias fatales, entonces no se puede comprometer con eso, y esa es otra de las limitantes. Por eso es la cantidad de problemas que hay con relación a obtener la vacuna. Horacio, estamos contigo. Horacio. Gracias, buenos días. Buen día, doctor Félix. Bien, buen día, Horacio. Quiero hacer un contrapunto a tu análisis. Si bien es cierto lo que tú comentas, ¿cómo se explica de alguna manera que hoy en Latinoamérica hay 48 países en el mundo que ya están vacunando? Pero hoy en Latinoamérica tenemos 10 países. Estados Unidos, que lleva la delantera, Chile, que el día martes superó el millón de dosis de personas vacunadas, Canadá, Brasil, Costa Rica, Argentina, México, Ecuador, Bolivia y Perú. Lo que uno se pregunta frente a lo que tú comentas es, ¿por qué estos países latinoamericanos ya están vacunando a su población y todavía nosotros aquí no? Bien. Para ponerte un caso en Chile, que yo tengo cercanía obviamente por mi país,
se recibieron 87.000 dosis de Pfizer en enero. Y ahora, en lo que queda de estos últimos 15 días de febrero, se comprometieron las 400.000 dosis adicionales porque hubo efectivamente un retraso tal como tú comentas. Pero tienen contratado 10 millones de dosis. Contrataron Sinovac, 13 millones de dosis, 4 millones llegaron, ¿cierto?, hace ya unas semanas atrás y comenzaron, ¿cierto?, el proceso de vacunación. Tienen contratado con COVAX 7.600.000, con Janssen 4 millones y con AstraZeneca 4 millones más, completan un total de 38.6 millones de dosis, ¿cierto?, para una población en Chile que somos de 18 millones. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hay otros países en que sí arrancaron con este tema? ¿Y cuál ha sido lo que yo siento aquí un problema nuevamente y que sigo reiterando? Una inefectiva comunicación de riesgo. Porque tuvimos nosotros al presidente de la República en enero anunciando que se habían, ¿cierto?, contratado 20 millones de dosis. 8 de Pfizer, 2 millones de la organización COVAX, ¿cierto? Y el resto, ¿cierto?, con AstraZeneca. Pero esta semana, la vicepresidenta de la República informó que existe ahora un retraso, explica que eso le ha pasado a muchos países, pero no tenemos más información. No hay fecha de llegada de la vacuna clara, no hay ninguna información respecto a la logística para vacunar. En Chile y no quiero ser autorreferente, pero hay que mirar los países que lo están haciendo bien. Yo soy muy crítico de la política chilena, pero en esto, en 6 días llevan vacunado 1.026.000 personas. Entonces, uno desde aquí puede ver cuáles han sido las logísticas que se han aplicado en los distintos países y agarrar esos buenos ejemplos y hacerlo aquí. Aquí no tenemos que inventar la rueda de nuevo. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a esas señales que generan ciertas dudas, ¿cierto? Y da la impresión, yo miraba ciertas declaraciones de la presidenta de la Sociedad de Medicina Familiar que habla de improvisación. ¿Qué opinas tú respecto a este tema? Sí, hay que ser objetivo con relación a los primeros elementos que permitieron que el gobierno no fuese capaz de lograr que la vacuna y los acuerdos que llegaron en principio estén en la vacuna en República Dominicana. Yo creo que aquí se desarrolló una política de muchos funcionarios, incluyendo algunos del gobierno, donde empezaron a privilegiar la compra de la vacuna Pfizer y cuestionando incluso la de AstraZeneca y cuestionando la rusa, a tal punto, y la china, a tal punto que ellos decían que la única vacuna que servía era la vacuna Pfizer. Y eso generaba un conflicto por el siguiente problema. Número uno, porque la primera vacuna que se registra es la rusa el 11 de agosto. Y eso generó un problema porque empezaron a crear una información internacional donde decían que esa vacuna no tiene datos suficientes, informaciones suficientes y que por tanto no tiene elementos de credibilidad. Pero ¿qué pasa? Que eso fue generando un problema en el sentido de que en el caso de Pfizer, que fue una vacuna que como tiene una incidencia en el mercado mundial occidental y europeo, fue una vacuna que se desarrolló con una tecnología que tenía más preeminencia para los países desarrollados, con capacidad de poder conservarla a la temperatura que esa tecnología se desarrolló, que era menos 80 y menos 70 grados Celsius. Y la segunda vacuna de la parte occidental y europea, que es la Moderna, que tiene una tecnología de menos 30 y menos 20 grados Celsius. ¿Qué sucede? Al desarrollarse la producción de esa vacuna, como dije ahorita, los países como Estados Unidos y Europa acapararon la mayor producción de vacuna en términos global. Te estoy hablando de cientos y de decenas de millones de vacunas. Países como la República Dominicana manejó desde un principio mal el problema de la obtención de vacunas, porque esta vacuna no son vacunas concluidas, son vacunas proyectos. Y el país, en vez de no privilegiar vacunas, en vez de no politizar vacunas, en vez de no ideologizar compra de vacunas, se dedicó a hacerle quórum a esa política a nivel mundial. La realidad que ha demostrado, bueno, que el mundo ha tenido dificultad con obtener, principalmente, suplir de vacuna
que es la esperanza que se está generando en términos mundiales por control de esta pandemia, a todos los países. Y entonces lo que se ha visto como una satanización de esas vacunas se ha convertido en un elemento de búsqueda desesperada en los últimos tiempos esa vacuna, y uno de los elementos de República Dominicana. Hasta la OMS, que tenía un compromiso, que tiene un compromiso de disponer de 2.000 millones de dosis de vacunas, le ha sido imposible obtener la compra de esa vacuna, justamente por los problemas que ha tenido Pfizer y Moderna. Recuérdense que en principio AstraZeneca se generó un problema porque en los países donde se estaba investigando, su nivel de eficacia y seguridad había tenido cierta limitante y tuvo que reorientarse esa situación. Entonces, eso es parte del problema. Amén de que el país no ha sido sincero y no ha manejado bien las informaciones a la población de manera activa para que la gente de manera consciente sepa de lo que se trata. Yo creo que aquí está pasando un problema. Las vacunas, como no se están comprando a nivel privado y no hay lobby a nivel privado, tiene que manejarse a nivel de Estado, de gobierno a gobierno, porque esa lógica de mercadeo. En el caso de vacunas, por ejemplo, de la China, que son las que más están disponibles en el mercado, porque la Pfizer tiene más limitantes de producción, no tiene la capacidad de producción. China tiene alrededor de 5 vacunas y ya hay 3 que la están aplicando a nivel de muchos países en el mundo. Entonces, debe el gobierno tener la diligencia suficiente como para hacer contacto y tener acceso a esa vacuna lo más rápido posible. Así lo mismo que la Sputnik. La Sputnik tiene una ventaja también, que el contacto es vía la farmacéutica, pero también vía el gobierno, que está vinculado de manera directa, y la facilidad de conseguirla es mayor porque ellos tienen mayor capacidad de producción. Entonces, aquí ha pasado un problema. Número 1, que politizaron la compra de la vacuna, generaron una idea de calidad que eso no servía, que era de tiempo, y está sucediendo eso. Y mire, aquí hay un elemento cercanito que le tenemos nosotros. El único país de la región latinoamericana y caribeña que tiene una vacuna en estadio 3, que la va a aplicar masiva en abril, en marzo y en abril, que ya ha producido 150.000 dosis para aplicarla, es los cubanos, que tienen la Soberana 2. Nadie le ha hecho caso a eso, nadie plantea eso porque está el sesgo político. Y eso es criminal, y el gobierno deberá estar pensando incluso en esa vacuna porque está ahí, está en el patio nuestro, está cerquita de nosotros. Entonces, eso es un momento preocupante, pero más preocupante es la credibilidad. El gobierno informó, la OPS le entregó una comunicación al gobierno el 31 de enero donde le informaba que 36 países de la región iban a recibir la primera partida de 35.7 millones de dosis de vacunas y que el país iba a recibir en la segunda semana de febrero 377.910 dosis de vacuna. Eso lo informó oficialmente el Gabinete de Salud. Y ya ustedes saben la carta que enviaron, que hay problemas para entregarla. Pero recuérdense que el presidente Abinader informó que para finales de enero se iban a entregar 25.000 unidades de dosis de la Pfizer y tampoco se entregaron eso. O sea, hay una serie de debilidades, hay una serie de incapacidad que tiene el gobierno y que ha evidenciado el gobierno para comprar esa vacuna, que debería ser el elemento central. Señores, lo más importante en el problema de la vacuna, aparte de esa de conseguirla, es que el gobierno dice que tiene elaborado y trabajado el plan de vacunación a nivel nacional, y eso nada más lo conocen ellos, la población no sabe, los diferentes sectores no saben cómo que se va a hacer, dónde se va a hacer, de qué forma se va a hacer, quién le va a hacer, cómo va a empezar, dónde va a empezar, nada de eso se sabe. Entonces, eso es parte de la incapacidad de manejar este problema, manejar la pandemia, la compra de la vacuna, que no es un mecanismo fácil, porque eso está dependiendo ya de relaciones hasta primarias y de relaciones de gobierno a gobierno. Entonces, eso es parte de la explicación por lo cual la incertidumbre de que el país obtenga la vacuna se está generando en República Dominicana. Pero también, precisamente, eso entonces, se está confiando demasiado en que lo que ha salido bien en otro lugar nos pueda ir bien aquí también, en cuanto a lo que es la logística de vacunación que se ha seguido en otros países. Bueno, eso es un error, porque aquí en el país tiene mucha experiencia con proyectos de vacunación, con esquemas de vacunación, y aquí se tiene mucho trabajo en base a eso. Claro, hay dos vacunas
que sí el país tiene que ajustarse porque son vacunas nuevas que el país no tiene experiencia, en el caso de Pfizer y en el caso de Moderna, por su tecnología, por la forma de almacenamiento, porque si tú una vez que la almacenas para distribuirla en los diferentes puestos de vacunación, para sostener la cadena del frío, tiene que mantenerla a una determinada temperatura, esa sí puede tener más limitantes, pero todas las otras tienen una cadena de conservación que es entre 2 y 8, que es la que se aplica en República Dominicana, esa no debería tener problemas. Incluso si con esa característica, lo que pasa es que el gobierno no cuenta con esa en principio, el gobierno contaba con la otra. Al no tener la otra y ha creado problemas, ahí vienen entonces que le ha desarmado el muñeco al gobierno para aplicar un plan. Entonces, hay que decir la verdad, o sea, la población tiene que conocer la verdad, porque hay países que han dicho lo que hay con relación al problema de la vacuna. Cuando le han fallado, el país ha exigido a esa compañía que ha hecho el gobierno que le explique el problema y que resuelva. Y si no, adopta otra medida, que fue el caso de México. Pfizer se comprometió con México a entregar la vacuna en una fecha y no lo hizo. Y eso fue una protesta del carajo, a tal punto que ahora Pfizer reanudó, justamente ayer informó el presidente AMLO, que ya Pfizer determinó empezar a llegar el acuerdo de vacunas que van en principio, que es lo que no se ha hecho en República Dominicana. Aquí como que estos gobiernos no tienen capacidad como de exigirle a una farmacéutica cuando incumple un compromiso de un elemento tan delicado como es la vacuna, que es la esperanza que se tiene ante el fracaso de resolver el problema de esta pandemia. Se ha puesto la esperanza en la vacuna, pero también eso está dando problemas. Bien, doctor, vamos a hacer una pausa, volvemos en unos instantes con Salud y Previsión.